Hola, ¿qué tal? Buen día. En esta ocasión vamos a hablar en el contexto de una exposición titulada Tierra Nuestra, Paisajes de Manuel Muñoz Olivares, en la cual me invitaron a participar para hacer la curaduría, para hacer investigación. Y bueno, pues quiero agradecer a las autoridades del Palacio de Correos y también a Guadalupe Muñoz, que es hija del pintor Manuel Muñoz Olivares y quien fue pues responsable de la colección que ahora se presenta. Una parte de la pintura del maestro está presente en esta exposición. El motivo por el cual quise hacer esta entrevista, porque hay mucha investigación atrás de una exposición. Entonces, aquí lo que teníamos como premisas era, por un lado, la obra paisajística de este artista, que es un pintor mexicano, coahuilense, entonces, que abordó diferentes géneros, pero en este caso solamente íbamos a abordar paisaje, y por el otro lado teníamos que abordar o relacionarlo con alguna actividad del servicio postal mexicano. Entonces, a primera vista, pues esto parecía un poco alejado, estos dos temas. Veíamos una relación que sí existía, pues el territorio mismo, y pues tal vez las vías de comunicación, en este caso pues podría ser el ferrocarril. Entonces, bueno, empezamos a hacer una investigación, como les digo, fue una curaduría conjunta con la maestra Quetzali Rosas Montes, y bueno, pues por eso decidí invitar aquí tenemos a nuestra investigadora, que es la doctora Amaya Larrucea Garritz, con su publicación País y Paisaje, dos invenciones del siglo XIX mexicano, que fue uno de los libros cruciales, fundamentales para hacer nuestra exposición, y porque ella precisamente abarca el concepto de paisaje, específicamente paisaje mexicano, más allá de un género pictórico, que era lo que nosotros también queríamos, y creo que esta es la diferencia con otras exposiciones que también abordan paisaje, que nosotros no solo nos limitamos a verlo como un género pictórico. Entonces, pues le cedo la palabra ahora a la doctora Maya para que nos pueda explicar pues cómo podemos entender el paisaje mexicano, ¿no? Como una construcción cultural. Muchas gracias, gracias Lisbeth, gracias al Palacio Postal por esta invitación. Y bueno, pues entrando directamente al tema, les voy a pasar algunas imágenes para que podamos comentar y un poco introyectar más este concepto de paisaje que efectivamente va más allá de un fenómeno pictórico. Este trabajo está resumido en el libro que se titula, como ya comentó Lisbeth, País y Paisaje. Es una edición de la Facultad de Arquitectura de 2016. Y bueno, pues abordando el concepto del paisaje, lo primero que llama la atención es que este concepto no ha existido siempre, es un invento moderno. Y surge en Europa en una época pues pasada, ¿no? Ligada también efectivamente a la pintura, pero es una construcción de esta época, una construcción cultural que permeó como concepto en todo el mundo. Paisaje, como dije, se construye a través de la mirada y de la cultura. Es una construcción en la que un territorio, que puede ser pues cualquier territorio, obtiene una liga sensible, un significado, una identidad cultural particular, y entonces ese territorio, digamos, se convierte en un paisaje a partir de esa manera de simbolizar otros aspectos que le dan entidad a ese territorio. Y entonces el paisaje mexicano, que es un fenómeno muy interesante, se construye ligado a la idea de nación y surge a partir del reconocimiento de un territorio propio. Después, sobre todo, de la pérdida de la mitad del territorio prácticamente en 1847, y toma forma a partir de diversas manifestaciones culturales, sobre todo a través de imágenes y conceptos
que idealizados constituyeron un puntal para la idea de nación. Finalmente, una nación es una construcción artificial y requiere de estos puntales, ¿no? Para poder ser significante. Intervienen en esto entonces diversos aspectos como la poética, la política, la cultura, la ciencia y el arte. Y la forma en que esto se explica es dividiendo las manifestaciones culturales que podemos observar dentro del paisaje desde la cartografía, desde la pintura del paisaje, que es el tema de esta exposición, y también desde la poesía. Lo que nosotros también encontramos en la investigación es que justo en el cambio de siglo del 19 al 20 van a empezar a haber una serie de modificaciones también dentro de la estructura del servicio de correos. Va a haber una reorganización también estructural y justo es cuando empiezan ellos también a imprimir unas cartas postales. Pero antes de adentrarnos a ese tema, quería que tú nos explicaras acerca de las cartas generales, ¿no? ¿Qué entendemos por cartas generales? Porque fueron una de las manifestaciones importantes para darle este rostro a nación, ¿no? A la nación mexicana, para darle una imagen visual. Entonces las cartas generales fueron muy importantes y que nos hablaras más sobre ellas. Dentro de estas manifestaciones, la cartografía tuvo un papel pues muy destacado. Vamos a ver aquí algunas de estos mapas. Aquí vemos uno de esta carta general de Antonio García Cubas. Es uno de los primeros mapas del México independiente posterior a la sustracción del territorio del norte. Y aquí vemos en color rojo, ¿no? La línea que divide con Estados Unidos. Y por otro lado, dos viñetas que le dan entidad o contenido a este mapa, ¿no? Nos sirve muy bien para explicar este fenómeno. Teníamos un nuevo territorio, estábamos construyendo una nueva nación, pero al mismo tiempo teníamos un territorio poco conocido, ¿no? Entonces se agregan estos valores visuales a través de dos viñetas que representan el pasado mesoamericano, muy valorado en el momento, y también el paisaje natural, particularmente los volcanes y las estructuras geológicas, ¿no? Y geográficas distintas, ¿no? Por ejemplo, los prismas basálticos o los órganos de Actopan, ¿no? Elementos de la geografía nacional que se buscaba mostrar como destacados del país. Para esto, como había mucha dificultad aún en este momento, sabemos que el siglo XIX fue complicado, se recurrió en muchos casos, aquí tengo un ejemplo, en el libro pueden ver más, de ilustraciones que habían hecho los viajeros como Carl Nebel, de sitios como este ejemplo de la pirámide de Papantla, que prácticamente, si ustedes pueden observar, se copiaron, ¿no? Para el mapa. Este mapa fue expuesto en la Academia de San Carlos y fue visto por mucha gente. Ahí se empieza a construir como un logotipo, ¿no? De la forma tan peculiar que tiene el país, ¿no? Geográficamente hablando, y también sobre el contenido de este país. Otra publicación de este tipo, muy interesante, también de Antonio García Cubas, es la de 1885. El objetivo de este atlas, que contiene varias imágenes y cartas, fue mostrarle al mundo cómo era México, invitar a inversiones extranjeras. Entonces, pues es muy interesante. Aquí también señalo algunos de los artistas que ilustraron estos mapas, y aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Entre ellos la carta orográfica, la hidrológica, la carta agrícola, y pueden observar cómo se incluyeron igual, además de los mapas,
y de algunos datos importantes, pues estas imágenes que, aunque no todos los mexicanos conocían el territorio, por supuesto, podían a través de estas pinturas, pues sentirse arraigados a esta nación. Así, a mí me llamó mucho la atención esto que mencionas en el libro de García Cubas, que a él se le encargan hacer estos mapas, que llamados cartas generales, y que él en algún momento siente que necesitan, que siguen siendo abstractos, que aún la representación de nuestro México con esa forma de cuerno de abundancia necesitaba como que tuviera más contenido, ¿no? Como tú dices. Entonces empiezan a agregar estas viñetas y empieza a hacerse ya esta asociación, ¿no? Entre territorio y paisaje y lo que conforma la nación, ¿no? Es muy interesante, a mí me pareció muy interesante porque nosotros en la biblioteca del Museo Postal encontramos unas cartas postales que vendrían siendo como la versión especializada, ¿no? De estas cartas generales, pero ya para el servicio de correos, ¿no? En estas cartas postales se publicaron alrededor de 1900, que te digo fue el cambio de siglo, y ya son por estado, donde precisamente se ve dónde van a atravesar las rutas, no solamente en tren, sino también en burro o a pie, ¿no? Cómo los carteros tenían que hacer todas estas entregas de paquetes y de cartas. Entonces, era una opción que nosotros estábamos considerando para la exposición, pero bueno, finalmente también había otra manifestación del servicio postal que también utilizó el paisaje, que fueron las estampillas. Entonces, creo que finalmente nos decantamos por esta opción y hay una serie, la primera serie donde aparecen paisajes es en la serie Águilas de 1899. Aparece el Salto de Juanacatlán, el volcán Popocatépetl, la Catedral de México, o sea, sitios ya emblemáticos. Y tú también nos explicas, me gustaría que nos explicaras ahora este significado tan emblemático, tan importante para nosotros de la representación de los volcanes, ¿no? Que también vamos a ver con Manuel Muñoz Olivares. Sí, efectivamente, esto que cuentas es una confirmación, ¿no? De la importancia del paisaje dentro de esta construcción de nación. Y además en un momento muy especial en ese cambio de siglo. Mira, los volcanes son dos elementos, sobre todo el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, también el Pico de Orizaba, la Malinche, tienen entidades importantes, pero destacan el Popo y el Ista. Y es una línea, pues yo diría una línea constante de atención sobre el territorio, pues por su majestuosidad, por su significado, ¿no? Por su gran presencia en el paisaje del altiplano central, que además en muchos sentidos se concibe como el centro, ¿no? del país, en donde aparecen los volcanes. Desde luego, desde la etapa mesoamericana. Aparecen en varios códices, que además son bellísimos de observar, y aparece también en las primeras poesías en las que se habla sobre el territorio de México. Se compara a los volcanes, se les sigue dando incluso una pues, entidad casi personal, ¿no? Muchas gracias Amaya. Pues solamente para cerrar, queremos invitarlos a que vean esta exposición. Va a estar vigente hasta mediados de junio de este año 2022, para que se den una vuelta y también conozcan la obra del artista. Espero que les haya gustado y nos vemos próximamente. Servicio Postal Mexicano.